Este es parte de la plataforma que vemos nosotros. Bueno, chicos, vamos a empezar. Bien. Sí, todos los servicios son malos, Roberto. Yo vivo en un pueblito y tenemos un solo servicio que presta internet, entonces lamentablemente tenemos que tener lo que tenemos, no tenemos opción. Y a veces es muy malo, pero es lo único que nos queda. Bueno, chicos, vamos a empezar con esta clase de cómo encarar este FIP 1, ¿sí? Son consejos y cuestiones básicas que yo desde mi lugar les puedo decir o les puedo transmitir para que ustedes puedan encarar con más fuerza y más seguridad esta instancia del EFIP. ¿Está? Vamos a ir comenzando, después les doy un espacio si tienen algunas preguntas, ¿sí? Para que bueno, podamos resolver entre todos y que, bueno, ustedes no se queden con las dudas o con lo que quieran saber. Para organizarlo de una mejor manera, lo vamos a hacer sobre el final de la clase, entonces no desorientamos a los compañeros y, bueno, también en cierto punto no me desorientan a mí, que tengo que ir leyendo los chats y dando la clase. Vamos a comenzar con esto de la presentación de cómo encarar este FIP 1, ¿sí? O el FIP en general, porque después ustedes saben que van a tener un FIP 2. ¿Cuáles son las claves esenciales para que ustedes se preparen para poder encarar este FIP? Yo ahí les voy a ir pasando el PowerPoint, ustedes les voy a contar. Chicos, antes que nada, lo principal para presentarse a rendir este FIP y para poder sacarlo o para poder aprobarlo como corresponde, lo básico es tiempo suficiente. Estamos hablando de que son muchas materias y muchas materias que algunas son muy distintas entre sí. Ustedes tienen constitucional, tienen privado, ¿sí? Tienen, por ejemplo, procesal civil. Tienen materias que son, digamos, complementarias, pero un tanto distintas entre sí. Entonces lo que ustedes necesitan fundamentalmente es tiempo suficiente. Que dediquemos tiempo a trabajar el material. Siempre hablamos de material, hablamos de la bibliografía de cátedra. Tengan cuidado con los apuntes que andan dando vueltas por los grupos, tengan cuidado con las cosas que les venden en el Mercado Libre, ¿sí? Hay mucha gente que vende apuntes de FIP en Mercado Libre y son bastante peligrosos porque realmente nosotros, si no sabemos quién los hizo ni de dónde los hizo, estamos estudiando sobre algo que realmente no vamos a saber si funciona o no. Entonces siempre es preferible que sea apunte propio o de un conocido, ¿sí? De la bibliografía de cátedra y que figure en el programa si no es la bibliografía de cátedra. Ustedes tienen una bibliografía de cátedra obligatoria y también tienen una bibliografía optativa que dentro de la gama de autores que hay por cada materia se puede permitir una u otra, ¿sí? Es importante que ustedes utilicen este tiempo suficiente para leer, para subrayar, para esquematizar, ¿sí? Y después tengan un tiempo para memorizarlo, ¿sí? Es muy importante que todo lo que ustedes estudian no lo dejen para último momento, para la última mañana, para la última tarde antes del examen, ¿sí? La cabeza ese día está prácticamente trabada, ¿sí? No funciona de la misma manera de la que funciona con anterioridad. Entonces, es muy importante no dejar para repasar el rato antes de entrar o a último momento todo lo que ustedes tengan que repasar. Yo sé que lo que les estoy diciendo es difícil, que son muchas materias largas. Muchos de ustedes son grandes, o sea, digamos grandes, no estamos en edad universitaria de principiantes, ¿sí? Muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes tienen familias. Yo estuve hablando con varios de ustedes y sé que muchos tienen otras ocupaciones además del estudio, entonces se hace muy duro sentarse a estudiar y decir, contamos con ese tiempo suficiente para poder hacerlo. Pero es básico y es elemental. El tiempo suficiente dedicado al estudio es básico y necesario, ¿sí? Al repaso, ¿sí? Hay que hacerlo durante el proceso de estudio, ¿sí? Hay que sumar a estas actividades de estudio actividades de ocio saludable. Ojo, yo no les digo estar con actividades de ocio todo el día, ¿sí? Pero sí lo que hay que hacer es priorizar la calidad del estudio por sobre la cantidad.
¿Qué quiere decir esto? No porque vayamos a estar estudiando 1000 horas vamos a rendir mejor, ¿sí? Si no sabemos aprovechar, optimizar el tiempo que utilizamos para estudiar, ¿sí? No nos va a servir de nada estudiar 1000 horas, porque a lo mejor vamos a estar 1000 horas con un libro así en la mano y dándole lectura, pero vamos a estar pensando en cualquier otra cosa y ese tiempo no nos va a servir. Entonces, hay que priorizar calidad de tiempo dedicado por sobre cantidad de tiempo dedicado, ¿sí? Todo esto yo se los digo medio en el aire, ¿por qué? Porque va a depender de cada uno de ustedes, ¿sí? Tanto la cantidad como la calidad de tiempo va a depender de cada uno de ustedes. Es fundamental regular los horarios de sueño, alimentarse de una manera equilibrada. Es fundamental el día del examen, y vamos a llegar más adelante a eso, que ustedes coman, que ustedes desayunen, ¿sí? A veces uno por estar estudiando come mal, come poco, come fuera de horario, y en realidad tenemos que tomar esto del estudio como un hábito más de vida, ¿sí? Y prepararnos también físicamente para eso. Yo ya en unas diapositivas más adelante también les doy unos tips sobre eso, porque uno cree que eso no es importante, que lo más importante es estar sentado, ¿sí? Frente al libro. Y en realidad no, es algo más estar sentado frente al libro, pero hay un montón de otros factores que favorecen a la concentración. Tenemos que tener en cuenta que para estar estudiando tenemos que estar más despiertos y llenos de energía que nunca. Entonces hay que traer todas esas condiciones a nuestro cuerpo para que se prepare y esté listo. ¿Qué es lo fundamental para gestionar esta presión, este estrés, ¿sí? Y este estado de ansiedad que nos produce no solo el EFIP, sino cualquier examen? Lo fundamental para esto es entrenarse. Entrenarse. Y ustedes ven la foto del dibujito del cerebro haciendo pesas. Entrenarse no quiere decir pasarse las horas de estudio en el gimnasio, porque eso va a hacer que aprendamos. No, todo lo contrario. De lo que estamos hablando es que, antes que nada, hay que entender que, ya sea ante un examen o ante cualquier situación que suponga una evaluación para nosotros, ¿sí? Es normal que el cuerpo se active de otra manera, que estemos estresados, que estemos ansiosos, que estemos nerviosos, que no podamos dormir, que nos despertemos durante la noche, que tengamos todo el tiempo esa situación de estrés en la cabeza y no nos permita pensar en otra cosa libremente, ¿sí? Por un lado, esto es bueno. ¿Por qué? Porque nos prepara para esa adrenalina y para esa acción que va a ser el examen. Pero por el otro, esto, en exceso, puede llegar a jugarnos una mala pasada. ¿Por qué? Porque si nos empeñamos en estar en este estado de activación, en no sentirla o no mentalizarla, ¿sí? Este estado de ansiedad o de nerviosismo nos va a poner aún más nerviosos. Es decir, que en vez de generar la activación necesaria para ese examen, nos va a generar un estado de nerviosismo que nos va a anular, ¿sí? Muchos hablan en algún momento de miorelajantes, pastillas para los nervios, para el estrés, para dormir. Chicos, nada de eso, por favor, porque tenemos que pensar que todo nuestro cuerpo en ese momento está en un estado anormal, ¿sí? Lo estamos sacando de la normalidad, lo estamos activando con un proceso de estrés, de nervios, de ansiedad extraño. Entonces, a lo mejor ustedes prueban y un mío relajante los deja en un estado divino de no importarnos nada y de relajación total para ir a rendir. Y sale bien. Pero puede pasar en un cuerpo, en otro puede hacer el efecto contrario. Y entonces, o nos puede activar mucho más, ¿sí? O bien nos puede deprimir de una forma en la que estamos anulados y no podemos hablar de nada. Entonces, por favor, ojo con los miorelajantes, las pastillas, los sedantes. Por favor, ¿sí? ¿No? Yo he escuchado, es más, cuando yo he rendido el EFIP, he escuchado muchos compañeros que han recurrido no me acuerdo bien el nombre, Sedamil, Sedazán, a Sedan no porque es la de los animales, pero era una cuestión así, con las que se bajaban los decibeles. Bueno, por favor, al menos si lo van a utilizar, no, todo lo que sea natural no pasa nada, pero por favor no se me van a tomar un Alplax antes de ir a rendir, porque a lo mejor les altera de tal forma, ¿sí? El sistema nervioso que terminan no sabiendo nada antes de ir a rendir. Si ustedes quieren probar con un té de tilo, con alguna hierba medicinal, 10 días antes para bajar un cambio y estar que el cuerpo esté acostumbrado, no se los dije yo, pero si lo quieren hacer, lo hacen, ¿sí? Pero no ese día no experimenten, ¿sí? No experimenten, por favor, porque uno tiende a
tratar de la noche antes, relajarse de alguna forma y es lo peor que podemos hacer. Volviendo al, sí, quizá la cannabis funcione, yo no lo he probado, pero bueno, si ustedes están acostumbrados, a lo mejor ese día funciona. Es normal, como dice Sebas, un rato antes de rendir no acordarse de nada. Las lagunas mentales son muy comunes y son parte de este estrés, ¿sí? Es parte de este bloqueo. Por eso les digo, la adrenalina y el estrés y la activación de este examen es buena en cierto punto porque nos tiene despiertos, nos tiene lúcidos, ¿sí? Y nos tiene con todas las pilas. Ahora, si nos pasamos de rosca, seguramente nos va a jugar una mala pasada en este aspecto, en que en un momento nuestro sistema nervioso va a aflojar, ¿sí? No les voy a dar una clase de anatomía, pero tenemos el sistema simpático y el parasimpático, ¿sí? Y cuando esto se afloje, ¿sí? A lo mejor seguramente nos quedemos duros, bloqueados, ¿sí? Y no sepamos de qué hablar. Entonces lo fundamental en esto es tranquilizarnos, aumentar la confianza en uno mismo, ¿sí? Estar confiados y tranquilos de que estudiamos, de que lo sabemos, calmarnos, hablarnos a nosotros mismos, charlarnos, ¿sí? Bajar un cambio y arrancar de nuevo, ¿sí? A mí también me pasó, como dice Alejandra, a mí me pasó lo de bloquearme. En un momento salí a rendir el escrito en el FIP 2 y cuando me dijeron aprobaste el escrito y tenía que entrar al oral, lo primero que se me cruzó por la cabeza es yo no estoy preparada para rendir el oral y automáticamente mi cerebro me escuchó y me anulé. No pude entrar a decirles a los profes nada. Me preguntaron de todo para que yo pudiera arrancar a hablar y no pude. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, les digo, traten de bajar un cambio y traten de pensar en positivo, de decir, bueno, me voy a calmar, voy a bajar un cambio y voy a arrancar. Si yo estudié, si yo sé, ¿sí? Después, más adelante va esa parte de los tips, ¿sí? Volvemos. ¿Cómo superar el estrés? Entrenarse. ¿Qué quiere decir entrenarse? Lo que veníamos viendo antes. Tiempo suficiente, buena preparación, leer los libros, repasar, tener manejo de la materia y de la bibliografía, ¿sí? No podemos ir a rendir una FIP sin estar preparados. Es mucho contenido, son muchas materias, es mucha la exigencia. Entonces, nuestro estrés va a aumentar si nosotros vamos, como quien dice, a tirarnos a la pileta, ¿sí? Si yo no repasé o no estudié como debo estudiar, seguramente me va a jugar, los nervios me van a jugar una mala pasada porque yo sé que estoy en un lugar para el cual no estoy preparado para estar, ¿sí? Es fundamental, como les decía antes, dormir las horas necesarias, comer adecuadamente, ¿sí? Y también, en cierto punto, hacer esas actividades de ocio que a ustedes los relajan, los aflojan, ¿sí? Y los van a ayudar a aflojar ese nivel de estrés. Quienes practican algún deporte, practicar ese mismo deporte, o sea, seguir practicando deporte, salir a caminar, airearse, ventilarse, hacer alguna actividad, pintar, dibujar, escribir, no sé, cada uno de acuerdo a sus hobbies y a sus aptitudes, puede hacer alguna actividad de ocio que lo despeje, ¿sí? Y lo saque de ese estrés y de ese pensar todo el tiempo en ese examen. ¿Bien? Como dice Juan, hay gente que el día antes no estudia para relajarse. Hay gente que al no estudiar o no repasar el día antes lo activa más, ¿sí? Todo depende de la personalidad de ustedes o de cada uno de ustedes. Hay gente que no hace deportes, entonces la actividad de ocio de repente es pintar o de repente es ponerse a coser, ¿sí? O a tejer, no sé, ¿qué les puedo decir? Patinar, ir a pescar, exacto. No tengo actividades masculinas en la cabeza, pero sí, de repente ir a pescar. Entonces, no dejen de hacer las actividades de ocio, lo que no significa que mañana vayan y digan, che, yo me voy a ir a pescar todo el fin de semana, rindo el martes, pero me voy a ir todo el fin de semana a pescar porque la profe de mí me dijo que hay que hacer actividades de ocio. No, como todo, chicos, todo en su justa medida. Todos los abusos y todos los excesos son malos. El exceso de estrés y el exceso de exigencia es malo porque puede ser contraproducente. Ojo, el exceso de ocio también es contraproducente, ¿sí? Todo en su justa medida. Yo creo que ustedes saben entender lo que les estoy diciendo. Es fundamental lo de dormir lo necesario y alimentarse bien. Les decía antes, prioricen calidad de estudio y no cantidad. No me sirve o no les sirve a ustedes estar 7 horas estudiando sin dormir, ¿sí? Cuando su cabeza no va a estar alerta, como si ustedes
duermen las horas necesarias y finalmente estudian 4 horas, pero de mucha mejor calidad. ¿Sí? Sí, perfecto. Un buen fernet en algún bar con los amigos seguramente es una actividad de ocio que les va a permitir relajarse y volver a estudiar. No volver a estudiar después del fernet, ¿sí? Pero sí volver a estudiar un poco más tranquilos y más relajados. Siempre se trata de manejar esto del estrés y la ansiedad, ¿sí? Y ustedes, cada uno con su forma de ser, sabrán cuál es la forma de bajar un cambio, como se dice también. ¿Bien? ¿Cuáles son las claves que les puedo mencionar, ¿sí? A modo de ejemplo, para bajar o para mejorar la concentración? Para mejorar la concentración necesitamos, cualquier ser humano y cualquier cerebro necesita limitar los tiempos de estudio. Es decir, acotar o acomodar por intervalos en qué momento se va a estudiar, ¿sí? Y en qué momento se va a descansar. Humanamente es imposible estar 8 horas trabajando o 7 horas estudiando, ¿sí? Sin tomar 10 minutos de descanso. Entonces, es muy interesante que ustedes dividan los tiempos. Es decir, que adopten intervalos de tiempo que les sean útiles. Hay gente que no puede estar concentrada, por ejemplo, más de 20 minutos. Entonces, si ustedes son de difícil desconcentración, ¿sí? Que vuela una mosca y los distrajo, adopten esos intervalos. 20 minutos de estudio de concentración, 5 de descanso, 20 de concentración, 5 de descanso. Si pueden estirar un poco más el tema de la concentración, pueden hacer 45 minutos seguidos y descansar 10, ¿sí? Y hacer otro intervalo de 45 y descansar 10. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Es decir, armar estrategias de estudio y de tiempo, de intervalos de tiempo que a ustedes, según cómo se conocen, les permitan optimizar el tiempo. ¿Por qué? No les sirve de nada estar 4 horas sentados cuando en realidad el tiempo que van a estar concentrados van a ser 30 minutos. ¿Sí? Entonces, si ustedes necesitan 30 minutos de concentración y 10 de descanso, tómenlo sin culpa. ¿Por qué? Porque ese descanso les permite reacomodarse para volver a arrancar. ¿Sí? Es como en una carrera parar, tomar aire y seguir. O parar, tomar agua y seguir. ¿Sí? Es como en el auto que es necesario entrar a boxes para cambiar las gomas cuando no tienen más gomas. ¿Sí? Entonces son descansos, parates o intervalos de tiempo que son sumamente necesarios y útiles para poder seguir. No lo tomen, perdón, no lo tomen como una pérdida de tiempo, ¿está? Sino como un intervalo necesario para poder seguir adelante. Sí, les doy un tip que a algunas personas les puede servir. Para la gente que no consigue concentrarse bien, muchas veces es muy útil tener algo en la mano, ¿sí? Una virome. Mucha gente hace este trabajo con la virome mientras estudia y le permite mantenerse concentrado. Mucha gente le saca y le pone el tapón a la virome, mucha gente la tiene así, ¿eh? O mucha gente la usa como yo, moviendo, por ejemplo, la virome, las manos, y forma parte de un ejercicio corporal, ¿sí? Para mantener la concentración. Muchas veces cuando la mano está ocupada, hace que la cabeza también esté ocupada. Y si lo adquirimos como hábito, siempre que tengamos la mano ocupada, la virome, haciendo jueguito, vamos a estar físicamente preparados para la concentración. ¿Sí? Digamos que no nos cuesta nada estar 30 minutos jugando con una virome, ¿sí? Para poder concentrarnos. Entonces, centrándonos ya en el momento más cercano a los exámenes, ¿sí? Y para el análisis vamos a ir dividiendo todo esto en antes del examen, durante el examen y después del examen, para que ustedes vayan acomodando más o menos la... Mientras ustedes estudian, sí, ¿me escuchan? Silvia me dice que se corta, no sé si se le corta a Silvia o a todos. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien.
Bueno, ustedes vayan avisándome si se corta. Bien, bien, genial. Bueno, Jorge puso un 7. Bien, bueno, bueno, vamos a ir. Bueno, puede ser que cuando muevo la imagen se corte un poco. Bueno, vamos, tenemos un promedio. Bien, tenemos un promedio. 7 de 10 no está mal, estaríamos aprobando, ¿sí? Estamos complicados hoy. Les pido disculpas, pero estamos complicados con la conexión. Entonces voy a cambiar el power y les voy a dar un ratito cuando lo cambie para que se puedan acomodar y me puedan seguir escuchando. Bien, si quieren en un rato, si se complica mucho, damos de baja la cámara y me siguen escuchando igual. Bien, les decía, vamos a organizar esto en mientras estudia, durante el examen y después del examen. Mientras estudia, lo fundamental es que le asignen el tiempo necesario, ¿sí? Como les dije antes, el tiempo suficiente, a desarrollar y a estudiar todo el material. Revisar el material de estudio, hacer esquemas, repasar uno por uno los temas, etcétera, ¿sí? Revisarlo frecuentemente. ¿Qué quiere decir frecuentemente? Ustedes se pueden tomar el fin de semana sin estudiar, ¿sí? Ay, gracias, Juan. Una vez que Juan me dice algo lindo, no lo puedo creer. Bueno, les digo, revisar frecuentemente el material. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a ustedes a aumentar la confianza en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si ustedes toman el código y de repente revisan y encuentran que ustedes se saben casi de memoria el artículo 75, van a decir, wow, cuánto que sé, estoy súper preparado para ir a rendir. ¿Sí? Entonces, eso los va a incentivar, digamos, y mentalmente los va a hacer sentir preparados, les va a aumentar la confianza en ustedes mismos. Es fundamental lo que les decía antes, establecer metas de estudio y afrontarlas de a una, es decir, que ustedes se organicen para organizar, no sé, las materias por semana, por día, ¿sí? Que sean metas de estudio posibles, ¿sí? No se propongan estudiar una materia en un solo día porque es obvio que no la van a cumplir y cuando no la cumplan se van a sentir frustrados. Entonces, establezcan metas de estudio posibles, unidades por día, ¿sí? O unidades por unidad de estudio, qué sé yo, ustedes van a estudiar de repente en total 4 horas y en esas 4 horas quieren sacar una unidad por día. Bueno, mientras ustedes tengan metas de estudio y las vayan afrontando de una en una, no se van a saturar de manera excesiva. Milagro me pregunta cuánto tiempo lleva a preparar un EFIP. Preparar un EFIP es relativo. ¿Por qué? Porque todo depende del tiempo que haga que ustedes no repasan las materias que se toman en el EFIP. Quizá ustedes las rindieron a todas este semestre. Entonces, si ustedes las rindieron este semestre, las tienen más frescas. Quizá ustedes, todo depende también del tiempo de estudio que tengan. Quizá muchos de ustedes trabajan, tienen familias y solo tienen 2 horas diarias para estudiar. Entonces no es lo mismo el tiempo que le va a llevar a quien lo tiene que preparar en 2 horas diarias, a que quien tiene 4 o a que quizás alguien tiene 6, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su ritmo de estudio, cada uno tiene sus horas de estudio y cada uno va a poder evaluar, estableciendo estas metas y a medida que las va cumpliendo, cuánto tiempo le puede llevar a preparar un EFIP. Hay gente que lo prepara en un mes, hay gente que lo prepara en 2, hay gente que lleva 5 meses estudiando y aún no se siente preparado para ir a rendirlo, ¿sí? Todo depende de cada uno y todo depende de exacto, lo que dice Gaby, la profundidad o la claridad que cada uno tenga de esas materias que están leyendo. Quizá ustedes, mientras estudiaron la materia, ya tenían un buen resumen hecho y les es mucho más fácil tomarlo desde esa instancia y no tener que arrancar de cero, ¿sí? No es lo mismo arrancar de cero con una materia, hacer un resumen, hacer una síntesis, marcar ideas principales, que ya tener todo este paso hecho y solo arrancar en la etapa de repaso, ¿sí? Ahora les voy a dar las distintas etapas y algunos tips. Tienen que hacer repasos, ¿sí? De la manera que a ustedes les sirva, memorizando esquemas, memorizando resúmenes, escribiendo lo que se acuerdan. Mucha gente repasa escribiendo, muchos otros, como yo personalmente, repasan hablando con alguien, ¿sí? Es de mucha utilidad hablar con alguien
más si es alguien que no sabe de derecho. ¿Por qué? Porque nos permite evaluarnos a nosotros mismos, es decir, nos permite estar contándole algo que esa persona no sabe, ¿sí? Y a su vez estar dándonos cuenta de que realmente sabemos lo que estamos explicando o de lo que estamos hablando, ¿sí? Pueden hablar delante del espejo, solos, como los locos, ¿sí? O pueden, los que viajan, por ejemplo, yo viajo mucho y suelo repasar en el viaje, hablando sola, hasta que, bueno, me trabo y necesito ir al libro y no lo tengo, pero bueno, hay distintas maneras de repaso. Lo importante es hacer esos repasos. Acá durante el chat están preguntando si nosotros damos resúmenes. No, Avanzando Derecho no da resúmenes. ¿Por qué? Porque yo considero, y la gente de Avanzando considera lo mismo, que cada uno tiene su modalidad y su forma, ¿sí? Nosotros no damos resúmenes. Nosotros podemos darles algunos apuntes que clarifiquen ciertos puntos, algunos cuadros, algunos comparativos, algunos esquemas, ¿sí? Como para colaborar con algún repaso, pero no resúmenes. Me parece que el resumen es muy personal y cada uno tiene su forma y no les sirve de nada a ustedes que desde acá les demos un resumen para estudiar, porque si les falta algún punto que puede ocurrir, seguramente ustedes van a pensar que estaba mal hecho y en realidad no es así. Entonces, les ofrecemos un montón de apuntes, un montón de ayudas memorias, un montón de cuadros, un montón de recursos, pero no un apunte para el que ustedes se sienten a estudiar. La bibliografía que ustedes tienen que estudiar es la de la cátedra, y desde ahí ustedes elaborar sus propias formas y sus propios resúmenes. Bueno, les paso despacito el Power. Bien, ahí estamos. El SAM es de utilidad, pero tengan ojo con el SAM, porque muchas veces en el SAM faltan puntos importantes del programa que después se les complican los exámenes orales, ¿sí? A ver, Gabriel, repito, mandamos material, pero el material que nosotros les vamos a brindar es material de apoyo, ¿sí? Es material de apoyo. No les sirve para ir solo con eso. Ustedes tengan en cuenta que lo que nosotros hacemos desde acá, y yo ahora al final les voy a explicar cómo funciona Avanzando Derecho, lo que nosotros hacemos es simplemente un apoyo. Entonces ustedes no pueden ir a rendir solo con el material que nosotros les damos. Necesitamos que ustedes se sienten a estudiar del material de la cátedra. Y cuando ustedes vayan a rendir el EFIP, van a notar la importancia de haber leído el material de la cátedra. ¿Sí? Es básico para ir a rendir un EFIP y más para el oral, que ustedes manejen el material de cátedra. No sirve de nada que yo les dé un apunte hecho por mí, ¿sí? No les sirve de nada que yo les dé un apunte hecho por mí, aunque sea del material de cátedra, ¿sí? Porque ustedes se van a dar cuenta que los profes piden los ejemplos del libro, los profes piden que ustedes manejen el material de cátedra. Chicos, el EFIP es una instancia en la que ustedes juegan o practican a ser abogados. Entonces, es necesario y es muy útil para ustedes mismos que lean el material de la cátedra. Todo el material que nosotros desde Avanzando les aportamos es sumamente útil, es sumamente orientativo y sumamente explicativo, ¿sí? Porque, como dice María Clara, ¿sí? Es orientativo, pero siempre es necesario que ustedes sepan del libro. Ustedes van a notar que cuando vayan a rendir un oral, el SAM que está sacado del libro es un apunte espectacular, pero a ustedes no les va a servir. Además, por lo que dice Alejandro, no toman los conceptos de memoria, puramente de memoria, pero ustedes necesitan manejar cierto vocabulario jurídico que solo se obtiene, ¿sí? De la lectura del material obligatorio, de la lectura del libro, ¿sí? Ustedes van a ir leyendo el libro y aunque es pesado y aunque es largo, a ustedes les va a ir hoja por hoja reforzando los conocimientos. Entonces, mi consejo es que siempre utilicen el libro. Por eso les digo, ojo con los apuntes que venden en el Mercado Libre, ojo con los apuntes de los compañeros, ¿sí? Porque no para todo el mundo es útil lo mismo. Entonces, los apuntes de Avanzando son fenomenales, les van a ayudar un montón, pero es eso, les van a ayudar,
no los pueden utilizar como material básico. Tampoco lo que yo les diga en clase. Yo después les voy a explicar cómo es la modalidad de avanzando y cómo funciona. ¿Sí? Las clases son virtuales y son de 1 hora. Entonces ustedes imagínense que yo en 1 hora no me voy a poner a leerles artículo por artículo lo que dice este código. Entonces, a ustedes no les va a alcanzar con lo que yo les digo en clase para ir a rendir. ¿Sí? Solamente yo les voy a poder ir aclarando puntos complicados que van surgiendo, dudas que ustedes tengan, ¿sí? Y vamos a ir colaborando entre todos. O yo les voy a ir colaborando a ustedes. Pero, lamentablemente, sin libro y sin bibliografía obligatoria, no vamos a poder superar la instancia del EFIP. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Retomando con lo que estábamos viendo, ¿sí? Porque nos salimos del tema por las preguntas de ustedes, entonces vamos a ir y venir, y eso nos pasa muchas veces en la clase también. Yo vengo hablando de una cosa en la clase y me van preguntando, y bueno, vamos cortando y vamos yendo y viniendo. Sí, Gaby, yo veo que vos tenés tu conexión en amarillo, es probable que se te corte mucho, ¿sí? Pero no te preocupes que las clases también quedan grabadas, entonces ustedes después las pueden rever, ¿sí? ¿Se corta mucho? ¿Me siguen escuchando más o menos bien? ¿Quieren que bajemos la cámara? Bueno, bien, bien, bien. Si ya son varios los que escuchan bien, va bien. Sí, hay muchos de ustedes que tienen conexión en amarillo, por eso les digo, todo depende no solo de mi conexión, sino también de las de ustedes. Bien, les voy a pasar rápidamente para algunos tips, ¿sí? De relajación, digamos. Que esto es más una clase de yoga que una clase de FIP. Pero bueno, es importante. Es importante la respiración abdominal, ¿sí? Pausado. Ustedes, aunque no lo crean, el tema de airear colabora un montón con la relajación y con la apertura de la mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos muy tensos y estamos muy agobiados. Entonces, cuando respiramos hondo, volvemos a renovar, digamos, el aire y nos colabora muchísimo. Y algo fundamental que yo les digo siempre, y que parece menor, pero no lo es, ¿sí? Es sustituir todos esos pensamientos negativos que ustedes pueden llegar a tener o que les pueden llegar a parecer por pensamientos más racionales y positivos. ¿Qué quiere decir? Si les aparecen a ustedes pensamientos del tipo, como me pareció a mí ese día que fui a rendir FIP, no voy a poder, no estoy preparado, no estoy listo, no quiero entrar a rendir, ¿sí? Los tengo que cambiar por respuestas racionales. Automáticamente tengo que pensar, si yo estudié, si yo estoy acá, es porque yo estudié. ¿Cuántas horas me pasé estudiando? Me pasé estas horas. Si yo repasé, si yo sé dónde están los temas en este libro, si yo sé encontrar en el código lo que quiero encontrar, ¿sí? Yo tengo la capacidad de aprobar, yo puedo aprobar, yo voy a aprobar, ¿sí? Todos pensamientos positivos que aunque parezca una tontera, ¿sí? Es muy útil a la hora de relajarnos, tranquilizarnos y dejar que todos esos conocimientos que incorporamos fluyan. Yo siempre les digo a los chicos, los conocimientos están, siempre. Ustedes estudian, ustedes repasan y ustedes a los conocimientos los tienen. Están apilados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos incorporando nuevos y los vamos apilando, ¿sí? Tipo, imagínense cuando ponemos muchas hojas en una cajita, ¿sí? Las de abajo están, solo que después las vamos tapando con las hojas de arriba. ¿Qué sería útil? Estar tranquilos y ordenados para poder ir sacando esos conocimientos del medio, ¿sí? Y ordenarlos y enfocarlos a dar una respuesta correcta y coherente, ¿sí? El conocimiento siempre está. Todo lo que ustedes en algún momento estudian, lo tienen. Si no, pónganse a pensar y a hacer memoria de las cosas que estudiaron en el secundario. Seguramente, si yo ahora a ustedes les digo cómo se clasifican los seres vivos, ustedes me van a decir, pensando un ratito, en vertebrados e invertebrados, ¿sí? Y vamos a volver quizá a la primaria, donde nos explicaban esas cosas y nos hacían hacer el dibujo del gusanito y de un animal vertebrado, ¿sí? Entonces,
Los conocimientos en algún lado están, es un ejemplo pavo, pero es real, ¿sí? Bien, vamos a pasar la diapositiva despacito. A ver si me vuelven a escuchar y no se corta. Tengo acá algunas cuestiones facilitadoras del estudio, que también, aunque parezca irrelevante, aunque no lo crean, es de mucha significación, ¿sí? El lugar de estudio, el lugar de estudio es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque el lugar de estudio tiene que ser adecuado. Ustedes no se van a poder poner a estudiar, no les voy a decir dentro de un boliche, pero no se van a poder poner a estudiar en un lugar lleno de gente, ¿sí? Con la música alta, donde todo el mundo está tomando mate, se pasan un mate, hay facturas, ustedes tienen hambre, ¿sí? El lugar de estudio debe ser adecuado, debe favorecer la concentración, debe facilitar el rendimiento de ese tiempo de estudio, así sea media hora, así sean 4 horas, ¿sí? Y evitar la fatiga. ¿Por qué? Una habitación sencilla, la que a ustedes les parezca, con la que ustedes puedan crear un hábito, ¿sí? Alejada del ruido, alejada de otras personas, o no, a lo mejor a ustedes les sirve estudiar con alguien al lado porque favorece su concentración, ¿sí? Todo dependerá de cada uno, y que ustedes la adecúen de acuerdo a sus necesidades. Normalmente debe ser siempre el mismo, ¿por qué? Porque mentalmente uno se predispone a ir a ese lugar indicado que es siempre el mismo para estudiar. Supongamos que ustedes estudian siempre en una misma mesita de un rincón. Cuando ustedes se sienten en esa mesita, saben que van a ir a estudiar, ¿sí? A veces estudian en la mesa donde comen, donde hacemos todo porque no hay lugar o porque es lo único que hay, pero tiene que estar todo preparado y adecuado para sentarse a estudiar. ¿Bien? Individual es bueno, ¿sí? Para cada persona estudiar solo, ¿sí? Salvo que, bueno, ya les digo, a ustedes les favorezca la concentración estar con alguien más. Un lugar ordenado donde ustedes puedan tener su material de estudio a mano, ¿sí? Donde lo puedan localizar fácilmente, que puedan evitar esas interrupciones de ir y venir, ¿sí? Para evitar simplemente interrupciones innecesarias. Que el móvil sea el mobiliario, perdón, no el móvil, sea lo suficientemente amplio para poder tener todas esas cosas en el mismo lugar y todas necesarias, todas a mano, ¿sí? Si son fumadores, yo no sé cuántos de ustedes son fumadores, pero si ustedes son fumadores, el ambiente debe estar ventilado para que no tengan esa sensación de agobio, de encierro, de asfixia, ¿sí? Un ambiente ventilado, con mucha luz, en lo preferente de luz natural. La luz natural favorece también el estado de ánimo indirectamente. Y bueno, condiciones, digamos, adecuadas de estudio. Por otro lado, que es útil, que es útil organizar el horario de estudio, como les decía recién. Organícenlo, que sea habitual, que organicen los tiempos de descanso, los tiempos de estudio, ¿sí? Vayan probándose a ustedes mismos cuál es el tiempo de concentración y cuál es el tiempo de descanso que necesitan para volver a retomar esa concentración y hagan de eso un hábito, ¿sí? Distribuyan el tiempo de manera, con manera, forma a modo de metas, pero metas, como les decía recién, posibles que puedan cumplir, ¿sí? Y distribúyanlo para poder lograrlo, llevarlo a cabo y a su vez sentirse entusiasmados de que lo van cumpliendo. También les mencionaba antes, y creo que se los dije bastante claro, que necesitamos condiciones fisiológicas para facilitar el estudio, ¿sí? Es básico que realicemos algún ejercicio físico, aunque sea salir a caminar, ventilar la mente, el cuerpo, cambiar de aire, ¿sí? Dormir bien, es necesario que el cuerpo se reacomode para volver a arrancar, no es necesario 8 horas al día, cada uno maneja sus tiempos de estudio, pero normalmente se recomienda que menos de 4 no es tan saludable cuando uno está estudiando, sino favorece a la concentración. Una buena alimentación es básica, chicos, necesitamos tener energía, que nuestro cerebro tenga energía para poder procesar toda esta información y toda esta exigencia que le vamos a dar durante la preparación del EFIP. Ojo, esto no quiere decir comer todo el día ni comer tan pesado. ¿Por qué? Porque comer pesado es como les decía antes, todo tiene que estar en su justo punto.
Comer pesado favorece la somnolencia, favorece el cansancio, ¿sí? Y favorece estar pesados, con fiaca y ganas de estar tirados en un sillón en lugar de estar estudiando. ¿Bien? ¿Cuáles son los métodos de estudio? Yo les decía recién, yo les puedo recomendar un método de estudio, pero cada persona tiene su método de estudio apropiado. Yo les seleccioné para esta diapositiva un método que se llama Plasmará, que es un método elaborado por psicólogos y psicopedagogos, que es bastante útil. ¿Por qué? Porque habla de ciertas etapas del estudio, que son la prelectura, la lectura comprensiva, la sintetización, la memorización, el repaso y la autoevaluación. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de prelectura? La prelectura es un examen rápido del contenido general de lo que ustedes van a estudiar. ¿Sí? Supongamos de la materia. No más de 5 o 10 minutos, un vistazo rápido, ¿sí? Una radiografía veloz de lo que ustedes van a leer. ¿Sí? De principio a fin, sin detenerse demasiado, sin retrocesos. ¿Sí? Ahora te respondo, Marcela. Ahora les respondo. Ya se los puse también en la diapositiva. Leer un vistazo rápido de todo el conjunto. ¿Sí? Es como el calentamiento de los músculos cuando ustedes entran en calor para una carrera. ¿Sí? Primero necesitamos calentar para después tener una máxima exigencia y más rápida. El segundo paso es la lectura comprensiva. ¿Qué quiere decir la lectura comprensiva? Ya no es leer por leer, sino que es buscar la comprensión y la información que ese texto nos está brindando. Descubrir hechos, descubrir significados, descubrir palabras, buscarlas en el diccionario, saber lo que significan, comprender lo que se nos está diciendo, ¿sí? Esto nos permite seleccionar lo fundamental del tema, que es uno de los objetivos de la lectura comprensiva, elegir, seleccionar qué es lo fundamental, qué va a ser lo importante. Ustedes pueden ir subrayando, marcando palabras claves, hacer anotaciones al margen, hacer anotaciones en una hoja aparte. Cada uno en la lectura comprensiva va teniendo sus formas de estudio y siempre todas son útiles, ¿sí? Esto favorece la comprensión y también favorece los repasos futuros. ¿Por qué? Porque uno al marcar las ideas fundamentales o marcar las palabras principales, luego cuando vuelve las encuentra, las visualiza y les permite ir repasando y teniéndolo en mente. El otro de los objetivos es jerarquizar las ideas. ¿Qué quiere decir jerarquizar las ideas? Establecer un orden, es decir, esto es una idea principal, de esta se desprenden otras dos ideas, de las cuales se desprenden otras dos, y de las cuales puede haber un ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir haciendo ese pequeño esquema, ya sea mental o escrito, para poder luego tener un buen repaso. La Como ustedes ven ahí, existe una forma de hacer una síntesis, un esquema, un resumen, ¿sí? Con flechas, cuadritos, paréntesis, llaves y todo lo que ustedes puedan llegar a manejar y hayan visto alguna vez en las metodologías de estudio, ¿sí? Con la mayor brevedad posible, pero con la mayor precisión posible, pueden hacer un esquema o un resumen, que el resumen es expresar en pocas palabras lo más importante, que normalmente no debe llevar más del 30% del texto original, ¿sí? Imagínense que volvemos 40 años atrás cuando había que escribir un telegrama. La gente que tenía que escribir un telegrama, ¿qué tenía que hacer? Sintetizar en esas pocas palabras lo que quería decir, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Tratar de sintetizar en la menor cantidad de palabras posible, pero que se entienda lo que obra en ese texto. Luego de esto, exacto, muy bien. Gaby me sacó la palabra de... Gaby le aplicó el uso tecnológico de la red social a esto, ¿sí? Lo que sería escribir un tweet en 140 caracteres. Perfecto, Gaby, me tiraste un pie genial que no se me hubiese ocurrido. Lo llevé yo 40 años atrás cuando uno era chico y escribía telegramas, ¿sí? Bueno, ahora estamos en otra era y en la era digital, ¿sí? Tenemos el tweet. Entonces sería que ustedes quieran escribir todo eso en un tweet de 140 caracteres, ¿sí? No, me encantó, Gaby, me encantó. Te súper agradezco el ejemplo, ¿sí? Es eh, memorizar y achicar todo, ¿sí? Achicar todo a un
un 140 caracteres, un tweet. ¿Bien? Después tenemos la etapa de memorización. ¿Qué quiere decir la etapa de memorización? Adquirir, ¿sí?, esos conocimientos, fijarlos en nuestra mente, lo que yo les decía recién. Los conocimientos se fijan, se memorizan, están. Retenerlos, consolidarlos, poder evocarlos después, lo que va a ser la utilización, ¿sí? Entonces, es un mecanismo básico para después poder reproducir en el momento del examen todo eso que fuimos aprendiendo anteriormente, ¿sí? Para poder recordar hay que tener un verdadero propósito de hacerlo y un verdadero proceso para hacerlo, ¿sí? Primero tenemos que fijarlo en la mente para después poder, como les decía antes, apilar las hojitas y sacar una del medio y que la hojita esté. ¿Bien? Para la memorización es fundamental la concentración, pero también es fundamental la comprensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá ustedes no recuerden de memoria toda la Constitución Nacional, pero si yo les hablo del artículo 18, ustedes van a traer de esa memoria algunas cositas de ese artículo 18 y cada uno de ustedes me van a poder decir algo de ese artículo 18, aunque sea con sus palabras, ¿sí? Yo no les hablo de memorización exacta, sino de una memorización a partir de la comprensión. Que cuando ustedes comprendan el concepto, lo puedan memorizar, ¿sí? A ver, si yo les digo, ningún habitante de la nación podrá ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al proceso. Van a decir, uy, ¿cómo sabe la profe? No, no es que lo sé, es que lo vi tantas veces y lo comprendí lo que significa el juicio previo, comprendí lo que significa el proceso de legalidad, el principio de legalidad, perdón, que no se puede juzgar a alguien sin un juicio previo y demás, que se me memorizó solo el artículo 18 de la Constitución, ¿sí? Y a ustedes les va a pasar lo mismo, ¿sí? Les va a pasar lo mismo. No, Zanini, no es mucho, ¿sí? Y no es por agrandado como dice Juan. Cada uno tiene sus tiempos y sus formas, lo que no significa que este FIP no requiera tiempo de estudio, ¿sí? Bien, por último, o por casi último, tenemos la etapa del repaso. ¿Qué pasa? ¿Para qué es necesario el repaso? Para poder retener lo aprendido hasta poder utilizarlo de manera rápida y fácil, ¿sí? Ahí María Paz me pregunta que si rinde en febrero le conviene comenzar ahora o en noviembre. Siempre que comiences antes te vas a sentir más tranquila y más relajada, menos apurada, ¿sí? Volvemos a la primera diapositiva. Tiempo suficiente, ¿sí? Mientras más tiempo tengan, mejor van a estar preparados y mejor o más tranquilos se van a sentir ustedes. Entonces, siempre es recomendable estudiar con tiempo. Me parece que no hay fechas en enero porque es el receso de la universidad. Normalmente se vuelve en febrero del receso universitario. Pero fíjense que los cronogramas están en el campus, o sea que ustedes tienen acceso a saber cuáles son las fechas. Retomamos el repaso. Hay distintas etapas de repaso, ¿sí? Ustedes para repasar van a utilizar toda esa síntesis, resúmenes, apuntes, cuadros que hayan realizado a partir de la bibliografía básica, ¿sí? Y cada uno va a tener su técnica para repasar. Les repito, va a haber quienes van a hablar con los compañeros, va a haber quienes van a hablar con el espejo, va a haber quienes van a tener que agarrar el librito y mirar lo que anotaron con verde, azul, amarillo, distintos colores, ¿sí? No sé si ustedes llegan a ver. Yo en mi época de universitaria lo que hacía era marcar con distintos colores según el grado de complejidad que tenía para mí el texto. Lo más difícil o lo que más tenía que repasar lo marcaba con rosa, lo que me parecía un poco más fácil lo marcaba con verde y lo que me parecía innecesario repasar lo marcaba con amarillo. Entonces arrancaba por el rosa a repasar y seguía por el verde y así sucesivamente. Cada uno tiene su técnica. Yo recomiendo el repaso inicial, que es dentro de las 24 horas de leída, de leído el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque les permite fijar lo que leyeron, por ejemplo, el día anterior. Si ustedes a la noche leen algo, al otro día pueden arrancar repasando eso y después comenzando con un tema nuevo. Después hay un repaso intermedio, que es dentro de los 3 días, entonces ustedes pueden repasar lo que vieron en conjunto en esos 3 días. Y finalmente está el repaso final, antes del examen, pero como dice ahí, con tiempo, ¿sí? No significa 10 minutos antes del examen, ¿sí? El 10 minutos antes del examen
seguramente no va a servir para nada más que para ponerlos nerviosos, porque ustedes van a leer una palabra que en ese momento van a creer que no la leyeron nunca en sus vidas. Entonces, con tiempo antes del examen, no 10 minutos antes de entrar, ¿sí? Y el repaso se recomienda tantas veces como sea posible para justamente esto de memorizar y poder aplicar todo eso que ustedes vienen estudiando de manera prolongada. ¿Bien? Vamos a ir a la última de las etapas de este método Plasmará que yo les mencionaba, que es la autoevaluación. Esta autoevaluación es un paso que les va a permitir a ustedes calificarse, como está en la diapositiva, con carita triste, carita de estoy más o menos, o carita de estoy chocho y listo para ir a rendir el EFIP. ¿Sí? Es un control, es una comprobación de los conocimientos o de lo que ustedes saben o sienten que saben. ¿Sí? Les va a permitir a ustedes clarificar cuál fue el rendimiento de su estudio, ¿sí? Y así constatar si están bien, si están mal, si tienen lagunas, si hay cosas que no tienen demasiado claras, ¿sí? Y que les va a requerir una mayor dedicación. Esta autoevaluación ustedes no necesariamente la tienen que hacer al final. De alguna manera ustedes se van a ir autoevaluando, como les decía yo, en el cumplimiento de sus metas. ¿Por qué? Si ustedes fijan una meta y al final repasan toda esa unidad que se fijaron como meta, ustedes van a ir autoevaluándose y viendo cómo están preparados. Si ustedes van a hablar con alguien, ¿sí? O le van a contar a alguien esa unidad, también se van a ir autoevaluando y van a ir comprobando cuánto y hasta dónde saben. Y si es necesario, volver al libro o quedarse como están porque ya es suficiente y pasar a otra cosa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Están ahí? Parezco Susana. Chicos, ¿están ahí? Bien, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Sí, están todos, están todos. Me encanta cuando responden así en catarata. Me encanta. Significa que me están escuchando. Bueno, vamos a ir ahora a la etapa de antes del examen. ¿Sí? Les dije que lo íbamos a dividir en antes del examen, durante y después. Antes del examen. Tips para antes del examen. Básico y elemental. Fundamentalmente para ustedes que viajan y que no todos están en Córdoba. ¿Sí? Bien. Deben comprobar una y mil veces día, hora, lugar y material que deben llevar para el examen. Me parece que para el EFIP 1 ustedes no tienen que llevar nada, normalmente no se pide nada. Para el EFIP 2 pueden llevar calculadora o a veces es obligatorio llevar la calculadora. Entonces, revisen día, hora, lugar, más aún si tienen que viajar, porque piensen que tienen que estar con tiempo. No solo van a estar lejos, ¿sí? Si son de otras provincias, tienen un largo viaje, tienen que tener en cuenta las contingencias que a veces ocurren dentro de, por ejemplo, esta provincia de Córdoba con los colectivos, los micros, los servicios de micros son muy malos, muchas veces tienen que prever esas cosas, las multas, la caminera, ¿sí? También los que van en auto. No, Rocío, no te asustes, en el EFIP 2 les piden calculadora por los cálculos laborales. Se toma derecho laboral y suelen pedir calculadoras para esos cálculos. Entonces, prevean todas esas cuestiones, ¿sí? Que una contingencia de ese tipo no les impida llegar a horario al examen. También tienen que evaluar que el campus de la Universidad Siglo XXI está lejos de la ciudad. Entonces, quizá ustedes van a llegar con tiempo a la terminal, pero tienen que pensar que tienen como una horita de viaje hasta el campus en colectivo, ¿sí? Y rezar para que ese día los colectivos de la ciudad de Córdoba no estén de paro, por ejemplo. Entonces siempre prevean este tema de los horarios, sean cautos, lleguen con tiempo suficiente, ¿sí? Los que llegan en avión van a cruzar la calle y van a tener el campus, no es tan lerdo, pero los que van a ir a la terminal y van a ir al centro tienen como 40 minutos o más para cruzar la ciudad, ¿sí? Está a 11 kilómetros del centro, como dice la gente de Avanzando. Es lerdo y es largo, chicos, entonces prevéanlo con tiempo. Preparen con tiempo todo lo necesario, llévense todo lo necesario, revisen, ¿sí? Que tengan todo, que tengan la virome, que tengan el DNI, que tengan todo lo que se les pide, ¿sí?
El EFIP en el mismo día te dicen si aprobás o no, pero no se rinden todos el mismo día. Normalmente suelen poner 2 o 3 días porque antiguamente se rendía de 50 a 60 alumnos. Hoy están tratando de achicar los cupos y se rinde de a 20 o de a 30 por día y dividen el examen en 2 o 3 días. Entonces va a haber algunos que rindan el 24, algunos el 25, algunos el 26. Se pueden llevar los apuntes, ¿sí? Entonces, prevean todo eso. No lleguen ese día al examen y que les falte algo, porque esa falta de algo que no está previsto les va a generar muchísimo nerviosismo. Entonces, se les va a complicar más aún la situación y el estrés, ¿sí? Bien, eso es antes del examen. Preparen todo lo necesario. Pueden llevar la bibliografía, pueden llevar los códigos, ¿sí? Vamos a ir ahora al durante el examen o al día del examen, ¿sí? Sí, ahí está la información turística. Cualquiera de los fonobús que van para aquellos lados los dejan ahí. También la línea A, ¿sí? La línea A de colectivos de Córdoba suele entrar al campus. Hay una que ahora no recuerdo bien, si es el A5 o el A6, pero hay uno que entra al campus y los deja en la parada dentro del campus, ¿sí? Si no, al aeropuerto tienen muchos. Y tengan en cuenta que un taxi es costoso hasta el aeropuerto, entonces A5, ahí me explican bien, sí, A5. Bien, no hay hotel en el campus, como Silvia está preguntando si hay hotel en el campus, no hay hotel en el campus. Sí, la siglo XXI tiene un convenio con un hotel que está ubicado en Nueva Córdoba, con el cual, si ustedes comentan que van a rendir el EFIP, se les hace un descuento. Entonces comuníquense con el campus o comuníquense vía mail y ahí se les va a informar cuál es el hotel y cuáles son los descuentos, ¿sí? Bien, para el día del examen, sí, me suena el nombre On Switch, pero no sé si es exactamente ese. De cualquier forma, Nueva Córdoba tiene muchos hoteles y baratos para que ustedes puedan hospedarse si les interesa ir una noche antes. Es recomendable ir un día antes para los que viajan largo, porque por supuesto van a estar más descansados, no llegarse e ir a rendir. Pero bueno, eso es otro tema. Para el día del examen, es una recomendación que parece tonta, pero es importante. Levántense con tiempo, ¿sí? Arréglense con tiempo, sobre todo las mujeres, que siempre van todas preparadas. Tómense el tiempo para arreglarse. Para desayunar, desayunen, chicos, desayunen, vayan con energía, ¿sí? Vayan energía y con tiempo suficiente. Los hombres normalmente van de traje. Ahora, bueno, yo estaba viendo el otro día en el diario que la Universidad Nacional sacó la obligatoriedad del traje y la corbata, pero siempre es recomendable porque lamentablemente tenemos un karma, los abogados, de que siempre tenemos que estar bien presentados, ¿sí? No se nos permite, o se cree que somos bichos de otro planeta y siempre los hombres tienen que estar de traje. Bueno, si no van a ir de traje, por lo menos les pido y les aconsejo que vayan bien presentados, vayan bien vestidos, no vayan como para irse una tarde a la playa en ojotas y malla, ¿sí? O en short y malla. Vayan presentados, como si fuesen a ir a un cumpleaños, a un egreso, ¿sí? A los tribunales mismos, ¿sí? Si bien no es exigencia el traje, se recomienda ir presentados. Hoy en día se sacó esto del traje, de hecho ni la Universidad Nacional ya lo exige, que antes sí, en la Universidad Nacional de Córdoba fue durante mucho tiempo una exigencia el traje y la corbata, y de hecho hubo mucha gente que no dejaron rendir por no ir en condiciones de ese tipo. Pero bueno, eso ya el rectorado ya lo sacó y no es necesario ir de traje, pero se recomienda ir presentable. Chicos, están yendo a rendir un examen con profesores que no solo les van a evaluar la temática, sino que también van a evaluar cómo están ustedes presentados. No se pueden ir a sentar en una silla así y estirarse, sino que siempre la presentación y el comportamiento es muy interesante. Y las mujeres es muy útil que no se vayan incómodas principalmente
Y segundo, la mini cortita genera, además de una incomodidad, si bien quedan lindas, ¿sí? Nos quedan re lindas a las mujeres las mini cortitas, y es un comentario bien feminista, por ahí es interesante que también vayan aptas para el lugar y el momento donde van a ir. Piensen que van a subir y bajar escaleras, van a ir y venir, van a estar cargadas de apuntes. Vayan cómodas, ¿sí? Vayan cómodas. Fundamentalmente cómodas y prolijos. Eso es una recomendación. El tranquilos, que le puse con muchas S y muchos signos, es fundamental. Tranquilos. La tranquilidad, como decía la primera diapositiva, se las va a dar el estudio, ¿sí? Se las va a dar el tiempo de estudio, el tiempo suficiente. Pero vayan tranquilos. Vayan pensando en positivo. Como dice la diapositiva, el pensamiento positivo les puede cambiar el día completo. Si ustedes se levantan pensando en que van a probar, en que les va a ir bien y van tranquilos, seguramente va a influir muchísimo, muchísimo en cómo se van a parar frente al examen. Y este último tip, que recién me decían que es muy interesante, es eso. Eviten charlar con los compañeros que los pongan nerviosos. ¿Por qué? Siempre va a haber un compañero que va a saber algo que ustedes no saben. Como siempre va a haber alguno que no va a saber algo que ustedes saben, ¿sí? Si hablamos con alguien que nos va a decir el inciso 16 del artículo 145 en la página 37 dice tal cosa, nos vamos a querer morir, porque seguramente ni yo ni ninguno de ustedes sabe la página 37 del inciso 45 ni nada de lo que el compañero nos dice. Y ese compañero no falta nunca, ¿sí? Y no podemos permitir que un comentario de este tipo nos ponga nerviosos y nos haga creer que no sabemos nada. Volvemos a lo de antes. Racionalicemos los pensamientos. Si yo estudié y yo sé, no importa que no sepa con exactitud lo que sabe el otro compañero, pero yo lo sé, ¿sí? Evitemos la charla con el compañero. ¿Y qué más? La previa al examen, ¿sí? Si vamos a estar repasando, que yo sé que es inevitable que ustedes repasen solitos, en un rincón. No se pongan con un compañero a hablar del tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estudiamos de distinta manera y todos interpretamos de distinta manera y todos sabemos algo que el otro no sabe. Entonces, si justo el otro me está diciendo algo que yo no sé, chau, me va a matar para el resto del examen. Entonces, ojo con esas charlas con los compañeros. No quiero decir que se vayan a aislar, ¿sí?, en una burbuja y no estén en contacto con los compañeros. Pero no hablen con los compañeros de conocimientos. Quieren charlar de dónde vienen, de dónde son, dónde durmieron, cómo desayunaron, qué comieron y si les gusta la cara del profe o no, genial. Pero no de conocimientos. Tampoco está bueno hablar con el que salió bochado, porque a lo mejor al que salió bochado le preguntaron algo que él no sabía y que a lo mejor ustedes tampoco saben, pero no necesariamente se lo van a preguntar a ustedes. Entonces, que las charlas con los compañeros no los condicionen. Que a un compañero le hayan preguntado un concepto no significa que a ustedes se los vayan a preguntar. Entonces, cuidado con la información que manejan ese rato del examen. Vamos a la parte más importante, que es el durante el examen. Durante el examen escrito, es importante que se acomoden, busquen un lugar que les quede cómodo, ¿sí? Hay bancos para zurdos y bancos para diestros. Acomódense en el que les quede cómodo, no estén incómodos. Lean varias veces las consignas y las instrucciones, varias veces hasta que comprendan a qué apuntan, digamos, las preguntas. Tómense su tiempo, ordenen las ideas, ¿sí? Ordenen las ideas. Yo les decía, los conocimientos están. Ordénenlos para permitirles salir a esos conocimientos, ¿sí? Tómense su tiempo, ordenen las ideas y traten de redactar a conciencia. ¿Qué quiere decir redactar a conciencia? Piensen primero en lo que van a redactar y luego comiencen a escribir. Ordénenlo, redacten con precisión, redacten con vocabulario jurídico. Por Dios, no usen el coso, la cosa, ¿sí? Por favor, cuiden el texto. No están escribiendo un WhatsApp, no le están escribiendo un chat a un amigo, sino que están escribiendo un examen. Cuiden la ortografía, cuiden la presentación, cuiden el orden, ¿sí? Les pido por favor
que no utilicen el porque como en el mensaje de texto. Lo he visto y les voy a hacer una confesión. Yo trabajo en un tribunal, trabajo en los tribunales de acá de mi localidad y he visto la semana pasada en un expediente una diligencia con la X y la Q, ¿sí? Con el porque y el apóstrofe. Tengamos en cuenta, chicos, que vamos a ser abogados. No se puede permitir en un expediente que una persona ponga el porque con una X y una Q solamente, ¿sí? Analicemos, ubiquémonos en la palmera, ¿sí? Estamos en un examen, estamos previos a ser abogados, no podemos escribir como escribimos en un WhatsApp. En el WhatsApp está todo permitido porque todos nos interpretamos y escribimos con errores y usar el táctil para mí es imposible, entonces escribo horrible y gracias a Dios los chicos de Avanzando Derecho me entienden porque soy espantosa para el táctil, ¿sí? Prefiero mandar una nota de voz que por lo menos se me entiende un poco más que cuando estoy escribiendo. Entonces, tengan cuidado, cuiden la presentación, cuiden la limpieza, cuiden la ortografía, ¿sí? No es un mensaje de texto, sino que estamos ante un examen. La letra, chicos, la letra. Si tienen letra fea, hagan todo lo posible para que la letra sea lo más clara posible. Es de puño y letra. Elijan la letra que menos fea les sale, ¿sí? Yo tengo una cursiva inentendible. Entonces escribo en mayúscula. Aunque parezca infantil, escribo en mayúscula. Porque la letra de médico, como dice Zanini, no se entiende. Y los profes, a lo mejor, no entienden, ¿sí? Tratemos de hacer lo más prolijo y legible posible el examen. Cuando pasen al oral, también tómense su tiempo para pensar y ordenar las ideas. No quieran responder al toque lo que el profe les está preguntando, ¿sí? El profe les hace la pregunta, ustedes recapitulen, ordenen, organicen sus conocimientos, acomódenlos y que salgan de manera correcta. Cuiden la claridad, cuiden la precisión y ojo con el vocabulario jurídico. Les repito, si a ustedes les preguntan un concepto o les dicen, díganme el concepto de compraventa. Ustedes no le digan, y la compraventa es cuando uno compra y el otro vende. Sí, en realidad la compraventa es cuando uno compra y otro vende, pero ustedes pueden utilizar cierto vocabulario que surge del estudio de la bibliografía y de los códigos. El horario para redactar el escrito es 2 horas. Pueden hacerlo en borrador, pueden después pasarlo en limpio. Ustedes pueden pedir hojas o pueden llevar hojas y pueden manejarlo a su criterio. Es decir, pueden escribir, ¿sí? Pueden escribir en borrador y después pasarlo en limpio. Pueden ordenar las ideas en borrador y después pasarlo en limpio, ¿sí? No importa si es falta de personalidad de escribir en imprenta, siempre y cuando se entienda, ¿sí, Zanini? Porque a veces es complicado escribir en cursiva y que los profes lo entiendan, y es más importante que se entienda a que quede lindo o que demostremos una personalidad, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes escriban en lo que les resulte más cómodo y más entendible. ¿Bien? En el oral es eso. Lo básico es la tranquilidad, el tiempo que se tomen ustedes para expresar las ideas con claridad y el vocabulario jurídico, ¿sí? No importa que ustedes sepan o no de memoria el concepto. Lo que importa es que apliquen perdón, el vocabulario jurídico que ustedes tienen y que lo único que les da ese vocabulario jurídico es la bibliografía obligatoria. Por eso yo les decía antes, lean de los libros, chicos. Ustedes pueden tener todo el SAM y todo el apunte que quieran, pero lo fundamental del libro es que les va a otorgar fluidez en el vocabulario, ¿sí? Es como todo. Vamos a pasar ahora a los tips de después del examen. Después del examen, fundamental, o entre el escrito y el oral, que tienen un lapso entre que se los corrigen y pasan, es relajarse, aflójense, ya está, lo peor ya pasó. Lo que escribieron, lo escribieron, ¿sí? No se evalúen una vez que salieron de rendir el escrito. No vayan al libro a ver si lo que yo escribí está bien, está exacto, porque seguramente no va a estar exacto. Y seguramente
en alguna microcuestión le han errado, ¿sí? Y no hablen con los demás compañeros. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo... No, Gaby. El celular se apaga apenas entren. Y ojo con los celulares. Les voy a contar dos cosas antes de olvidarme. La primera es, en un EFIP que yo fui a rendir, echaron del aula a 2 alumnos. Uno porque estaba sacándole una foto al examen con su celular, lo cual está terminantemente prohibido, y al otro porque tenía el celular en la mano. Lo tenía a modo de juego, así como yo les dije que fue con algo con la virome. Bueno, él lo tenía a modo de juego. Estaba tiqui, 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 tiqui con el celular, pero dándolo vuelta, simplemente. Los echaron del aula y no los dejaron rendir. Y no sé si no los sancionaron, recursando el EFIP. Entonces, tengan mucho ojo con eso, ¿sí? Yo sé que estamos en la era de la tecnología, sé que todos necesitamos el celular para contarle a alguien que nos sentimos terribles por estar rindiendo ese examen. Pero, cuando ustedes entren al aula, apáguenlo y déjenlo lo más lejos posible de ustedes. Es solo por el bien de ustedes, ¿sí? En cuanto a esto de no hablar con otros compañeros evaluando el examen, es importantísimo. Yo salí de rendir un EFIP con un caso de laboral donde el profe nos dijo que teníamos que tener no solo el procedimiento, sino el resultado bien. Yo hablando con mi compañera, a mí el resultado me daba 130.000 pesos y a mi compañera la liquidación le daba 300.000. Nada que ver. ¿Qué hice? Dije, listo, me fue mal, porque seguramente yo lo hice mal. Y sí. Y mi compañera decía, no, me fue mal a mí, porque seguramente yo lo hice mal porque vos lo hiciste bien. Aprobamos las dos. ¿Por qué? No sé, seguramente el procedimiento estaba bien y en los nervios le habíamos errado un cálculo, ¿sí? Entonces, no significa que porque ustedes se autoevalúen con los otros compañeros van a salir mejor o peor. ¿Está? Ustedes lo que escribieron, ya lo escribieron y ya no hay vuelta atrás. Entonces, relájense, prepárense mentalmente para ir a rendir el oral, tómense un café, tómense una coca, tomen lo que quieran, pero relájense. ¿Está? Traten de no ponerse más nerviosos para ir a rendir el oral. Se relajan y listo. Ya la peor etapa ya pasó. Como está el de la foto aflojándose la corbata, ya el nudo en la garganta pasó. ¿Bien? Escriban, si les sirve, lo que recuerden, ¿sí? Para futuros exámenes en caso de que les vaya mal, para compartir con los compañeros o para, en su casa después, analizar lo que les faltó, ¿sí? Pero solo para eso. Y está bueno el tema de darse algún premio por haber hecho el examen, ¿sí? Que puede ser en el campus una coquita, un chocolate, ¿sí? O bien, después, cuando lleguen a su casa, darse un premio de irse a tomar algo con algún amigo a algún bar, sentarse a mirar televisión por horas indefinidas o lo que a ustedes más les guste. Premiense porque psicológicamente es interesantísimo premiarse después de rendir un examen porque se lo merecen, ¿sí? Nos merecemos premiarnos cuando aprobamos y cuando no también, porque lo intentamos. Entonces psicológicamente siempre es bueno darse un premio. Nos ha ido bien o nos ha ido mal, por haberlo rendido, por haber estado, ¿sí? Y bueno, finalmente quiero ir a la parte más importante, ¿sí? O lo más importante para nosotros y para explicarles cómo funciona esto. ¿Por qué queremos plantearles que hagan el curso con Avanzando Derecho o con nosotros? Yo les dije cuando empecé, yo soy abogada, soy docente, somos profesionales especializados, tenemos experiencia en esto de las clases, tenemos experiencia en tratar con ustedes. Muchos de los que están acá están haciendo el curso y algunos ya han dado alguna experiencia. Tenemos constante actualización, hasta la semana pasada, les hablo de mí, estuvimos actualizándonos con este nuevo Código Civil y Comercial, que si bien ya empezó a regir para ustedes en los exámenes, va a empezar el año que viene, ¿sí? Sabemos seleccionar los contenidos, tenemos experiencia, yo les dije, he rendido el EFIP, sé lo que se toma, sé cómo se toma, sé lo mal que se la pasa, y los aconsejo desde ese lugar. Sé que nos cuesta sentarnos a estudiar, sé que nos cuesta estar solos en esto, entonces buscamos, mediante esta tecnología innovadora de las teleclases, de las clases online, del Facebook, de los grupos, poder estar en contacto y poder ayudarlos de la mejor manera a que superen estas instancias difíciles. Como les decía antes, no les damos bibliografía a modo de resumen o bibliografía obligatoria,
porque ustedes tienen desde dónde estudiar, tienen los libros y los pueden encontrar, ¿sí? Y lo único que hacemos nosotros es colaborar con alguna bibliografía o con algunos apuntes para que ustedes clarifiquen los puntos difíciles, que los entiendan, que puedan comprenderlos y que puedan memorizarlos a partir de esa comprensión, ¿sí? Yo humildemente lo que busco es colaborar con ustedes, tranquilizarlos. Vas a poder, Marina, y vas a tener que ir, y al menos vas a ir a probar, ¿sí? Vas a ir a probar a ver cómo es, cómo funciona. Siempre hay que animarse, ¿sí? Y como dice Mario, yo soy igual que ustedes. Yo pasé por lo mismo que ustedes, yo rendí 4 veces mal el EFIP 2. No por eso significa que no sepa, sino que me costó, me quedé muda, me costó estudiar, yo trabajaba, estudiaba, hacía 1000 cosas a la vez y desde mi lugar les puedo ir explicando todo lo que pasa. Y lo fundamental es eso, que necesitamos acompañarnos y esa es nuestra función, acompañarlos, apoyarnos, tenemos predisposición para ayudarlos, conocemos el EFIP, ¿sí? Conocemos el EFIP, los ayudamos desde las clases online, tenemos atención virtual en el grupo del EFIP, hubo gente que rindió mal, hubo gente con la que yo hablé después de rendir, y hubo gente que también interpretó mal este curso de EFIP. Yo a veces me siento mal cuando los alumnos rinden mal porque siempre creo que es algo que me faltó a mí de apoyarlos o de apuntalarlos, pero la realidad es la siguiente, nosotros solos no podemos hacer magia, nosotros necesitamos de ustedes, nosotros les damos casos prácticos, los ayudamos a resolverlos, los resolvemos en vivo, ¿sí? Las clases son teóricas, prácticas, tienen muchos ejemplos, yo siempre trato de darles ejemplos para que ustedes digamos, les entre bien el ejemplo, a través del ejemplo les entre el concepto, ¿sí? Y ese es el apoyo que desde Avanzando les damos. Por supuesto que yo creo que conocemos en profundidad lo que estamos dando, que estamos muy acertados en los contenidos y en la metodología, pero bueno, irá de parte de ustedes que después algún día digan lo mismo. Es muy interesante el curso del EFIP de Avanzando, es muy interesante, yo estoy disponible a ayudarlos en lo que necesiten, soy como ustedes, a veces aprendo con ustedes, a veces a través de sus preguntas repaso información que no tengo, es como todo, soy tan humana como ustedes y tan estudiosa como ustedes, a mí me requiere de estudio todos los días, entonces a partir de yo estudiar y yo saber, es que se lo transmito a ustedes. El curso es de esta misma manera, las clases son online, es decir, de aquel lado puede haber 5, 10 o 60 personas como hay hoy, ¿sí? Y después tenemos la tutoría y los trabajos prácticos a través del grupo de Facebook. Como les dicen los chicos ahí en el chat, estas clases se graban, o sea que ustedes después las pueden volver a escuchar, y todo el material que se comparte acá también se comparte en el grupo de Facebook, entonces ustedes pueden ir descargando los archivos y teniéndolos siempre a mano. Si alguien no tiene grupo de Facebook, nos lo comunica y lo vamos haciendo por mail, ¿sí? Solo que siempre preferimos el grupo porque yo siempre les digo a los chicos, cualquier pregunta que ustedes hagan en el grupo es muy interesante porque va ayudando a los demás a repasar, ¿sí? A lo mejor a alguien, a Milagro, se le ocurre una pregunta que a Jorge no se le ocurrió, pero que cuando la lee dice, pucha, a mí también esto me viene bien porque estoy flojo en esta cuestión. Entonces yo les respondo abajo y permitimos ir repasando entre todos los conocimientos. Ahí los chicos están respondiendo las preguntas. Si ustedes tienen preguntas, háganlas ahora. No escallen para siempre. Tienen después también los foros y los mails para seguir comunicados con nosotros y que les podamos dar esta información. Yo mucho más para decirles no tengo. A las 60 personas que están de aquel lado, les súper agradezco que estén ahí. Me interesa muchísimo que estén del otro lado. Me encanta que me presten atención, que estén al pie del cañón. Y yo les digo, si ustedes manejan su propio tiempo, llegan.
Y si ustedes se ponen las pilas, llegan, ¿sí? Pónganse las pilas y todo se puede, chicos, todos podemos, todos pudimos y todos podemos. A algunos nos lleva más tiempo que a otros recibirnos, pero todos llegamos. Así que, miren, les aconsejo que sí nos ajustamos al programa de FIP y todo, damos todos los contenidos que están ahí en el programa, ¿sí? Si quieren sacarse dudas sobre costos, cuándo empieza el curso y demás está decir que los esperamos. Comuníquense vía Facebook con nosotros, con Avanzando Derecho, y les vamos a pasar toda la información para los que están realmente interesados en comenzar este curso. Yo, desde mi parte, les pido disculpas nuevamente por haber llegado tarde, porque la conexión es un poco mala. Les agradezco enormemente que estén ahí, les agradezco que aguanten esta voz de pito taladrándoles la cabeza, y les doy la bienvenida a los que quieran empezar, ¿sí? Les doy la bienvenida y los espero a todos con el mayor de los cariños y todas las ganas para empezar con este FIP. Les mando un beso enorme, gracias por estar ahí, me encantó que estén ahí y espero que, bueno, todo esto les sea de mucha utilidad y se animen y arranquen y le dediquen tiempo y organización a este FIP, que sí se puede, y se los digo por experiencia propia, sí se puede, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto desde el Facebook para pulir todas esas dudas que tienen, nos vemos en estos días, un beso enorme, estudien mucho, repasen mucho y pónganse las pilas. Gracias.